capítulo 11. Hebreo capítulo 11, del verso 23 en adelante. Hebreo capítulo 11, versículo 23 en adelante. Te invito a que te pongas en pie en actitud de reverencia a la palabra de Dios. Hebreo capítulo 11, versículo 23 en adelante. Santo Dios. La palabra de Dios dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no permitieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viento al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no la tocare a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Gracias a Dios por tu palabra, Dios amado. Gracias por este día que estamos celebrando hoy, recordando, Dios mío, a nuestras madres, Señor amado. Gracias, mi Dios, porque tú nos has bendecido con madres que te aman, Dios amado, y que nos enseñan a conocer de ti, y que nos enseñan a acercarnos más a ti, y que, Dios mío, siembran en nosotros de esa semilla que es la fe. Te damos gracias por este día, Dios amado, que no solamente podamos recordarla en este día, sino que en todos los días de nuestra vida. Padre, en este día estoy aquí frente a tu altar. Úsame, Dios mío, para bendición de tu iglesia. Habla a través de mis labios, Dios mío. Derrama de tu unción fresca, Dios mío, sobre mi vida, para que pueda ministrar tu palabra a este pueblo que necesita escuchar de ti. Habla mi vida también, porque necesito que tú me hables, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puedes sentarte. Hay muchas madres para considerar en el Día de la Madre, y en la Biblia nos encontramos con muchas de ellas. Pudiéramos hablar de Eva, que si venimos a ver es la madre de todos nosotros, porque fue la primera mujer y la primera madre. También podemos hacer referencia a Ana, la madre de Samuel, que pidió a Dios aquel niño que ella necesitaba y que ansiaba y que deseaba con tanto anhelo tener, porque sabía que aquel niño iba a traer venía con un propósito muy especial a este mundo. Iba a ser un niño que luego se convertiría en sacerdote. También podríamos hablar de María, la madre de Jesús, nuestro Salvador, que fue humillada, pero eso no impidió que ella aceptara el reto que Dios le hizo, de que en su vientre trajera al Salvador del mundo. Pudiéramos hablar de tantas madres, de ti, de tu mamá, de mi madre, de tantas madres pudiéramos hablar en el día de hoy. Pero en este día, en esta ocasión, vamos a hablar de una mujer que hemos seleccionado, una mujer también que hizo un trabajo muy especial, y es Jocabed, la madre de Moisés. En muy pocas ocasiones escuchamos hablar de esta mujer, Jocabed, la madre de Moisés, aquel que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y lo llevó hasta por el camino que lo iba a conducir a la tierra prometida. Ella fue madre en tiempos difíciles. A Jocabed le tocó ser madre en los momentos más difíciles que se pudieran encontrar, o en el momento más difícil que pudiera existir. Todos los hijos varones estaban sentenciados a muerte. El faraón había enviado un edicto de que todos los hijos varones iban a ser asesinados. Todos los hijos varones que pertenecieran al pueblo de Dios, a Israel. Solamente permitiría que las niñas permanecieran en vida. Y ese edicto conmovió a todo aquel pueblo. ¿Por qué? Porque imagínate, tú 9 meses, tener un hijo en tu vientre 9 meses. En muchas ocasiones pienso que podía ser el primer hijo que llegaba a la casa, y que por decisión injusta de aquel hombre que tenía la autoridad en aquel lugar, aquellos niños fallecieran o fueran asesinados. Ella actuó con fe y entró en el lugar especial de nuestro Dios,
que es el lugar donde se destacan los hombres y mujeres de fe. El momento cuando le tocó a Jocabed dar a luz fue un momento bien difícil. Ella tenía varios hijos, ya tenía 2 hijos. Tenía a Aarón y tenía a María, que fueron sus primeros 2 hijos. Pero cuando llega este niño a su casa, en el momento más difícil que una familia pudiera pasar, ella vio en él que era un niño hermoso. Ella vio en él algo muy importante, muy bello en su rostro. Ella vio que era hermoso, y lo vemos en Éxodo capítulo 2, verso 2, cuando nace Moisés, y dice que su mamá lo vio hermoso. Ok, la madre también, toda la madre de sus hijos son lo más hermoso que puede existir. Pero en aquel niño ella vio algo especial, porque era un niño escogido por Dios para hacer un trabajo importante en aquella época. Aquel niño también fue agradable a su casa. Aquel niño trajo paz en medio de momentos de dificultad, en medio donde el pueblo de Dios estaba pasando por un momento de mucho temor, de mucho miedo por aquella sentencia que había determinado aquel hombre injusto, que tenía autoridad y que había que obedecerle. Aquel niño trajo paz en medio de la tristeza a aquella casa. Cuando llega un niño a tu casa, especialmente el primer hijo, y está el padre esperando que sea varón y la madre esperando que sea una niña. ¿Por qué? Porque quisieran ponerle tantas cositas lindas, lazos, hacerle trajes bonitos a su niña. O sea que el momento cuando llega un hijo a la casa es un momento especial. Sea niño, sea niña, y si son gemelos, mucho más todavía. Es un momento de celebración. Pero imagínate que al tú recibir a aquel niño en tu casa, saber que aquel niño desde que nació y el haber nacido varón, ya su sentencia a muerte había sido echada. Ella lo quería como Moisés era y esperaba lo mejor de él. Y aquella mujer trató en muchas ocasiones de ocultar a aquel niño. Imagínate, un niño se enferma. Un niño cuando tiene hambre comienza a llorar. Un niño cuando está enfermo comienza a quejarse. Y me imagino que los llantos de aquel niño tienen que haber sido bien altos, que se quedaban por todo aquel lugar. Ella trató por 3 meses de ocultar a aquel niño, porque ella sabía que aquel niño era un niño especial. Y en ella tomó la decisión de desobedecer aquella ley injusta. En ocasiones pues nos tenemos que desobedecer leyes, porque imagínate que aquí se establezca o se firme una ley que tú no puedes abrir la boca para alabar a Dios. Tú como cristiano, ¿estarías dispuesto a obedecer esa ley? Que sería una ley injusta, una ley que va a coartar tus derechos. No, tú tienes que tomar acción y tomar la determinación de desobedecer la ley. Pero lo triste de esto es que al tú tomar la decisión de desobedecer la ley, también sabes que vienen consecuencias. Porque el que desobedezca la ley para mantenerte fiel a Dios no significa que los gobernantes van a ir en contra tuya. Pero a Jocabed no le importó que tomaran acción en contra de ella. Ella puso en riesgo su vida por salvar a aquel niño que llegó a su casa y que venía con un momento especial para ellos, y que venía con un propósito especial de parte de Dios. En su rostro ella leía algo distinto. No fue su primer niño, fue el tercer hijo que ella tuvo, pero en a pesar de que ella amaba también a sus otros 2 niños, a María y a Aarón, ella veía en este niño algo especial. Un hijo debe ser una bendición para la casa, no debe ser una carga. Hay ocasiones cuando mujeres tienen la oportunidad de concebir y conciben el primero, el segundo. Antes leí en el periódico que hay una mujer en Estados Unidos que tiene 18. Está en el embarazo número 18. El mayor de sus hijos tiene 20 años. El más pequeño tiene 9 meses y está embarazada. Ella dijo, yo voy a continuar teniendo hijos hasta que Dios lo determine. Porque un hijo es una bendición para la casa, para ti. No debe ser una carga, como en muchas ocasiones hay mujeres que tienen la bendición de tener hijos y los odian. Los odian porque no les brindan la atención que ellos merecen. Eso significa que no los aman. Y tú tienes 2 opciones: o amas o odias. En muchas ocasiones como que se disimula y dice, pues, lo rechazas o no lo aceptas. No, tú amas, y si tú amas estás dispuesto a dar la vida por tu hijo. O tú odias. Y si tú odias, tú no estás dispuesto a dar ni tu comida por tu hijo. Y por lo tanto, nuestros hijos deben ser bendición para nuestra casa.
como lo fue aquel niño a la casa de Jocabed y su padre, y el padre de Moisés. Los hijos son regalo de Dios, es una herencia, según lo vemos en el Salmo 127. Los hijos son una herencia que Dios pone en tus manos. Es un regalo de Dios, es algo que en muchas ocasiones ni merecemos, o sea que es algo que Dios toma la decisión. Te voy a bendecir con un hijo, te voy a bendecir con 2 hijos, te voy a bendecir con 18 hijos. Porque para esta mujer, aunque fueran muchos los hijos, para ella era una bendición. ¿Cuántos hijos está dispuesto a tener? 1, 2, porque la cosa está difícil. O 18, 20, 22 hijos. Y dentro de ellos algunos salieron gemelos. Jocabed arriesgó su vida por su hijo. Lo vemos en el versículo 23, donde nos dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Cuando tú tomas una decisión por amor, a ti no te importa cuáles sean las consecuencias, tú te atienes a las consecuencias. ¿Qué muerte? Ella sabía que con aquella decisión de esconder a su hijo, cuando posiblemente los vecinos habían sacrificado a sus hijos, ella tomó la decisión de que el miedo no le iba a cambiar su forma de ser. No, yo amo a mi hijo porque es un regalo de Dios, porque es herencia de Dios, y aunque el faraón haya determinado que los niños varones de nuestra nación sean eliminados, sean asesinados, mi hijo continuará viviendo. Arriesgó su vida, arriesgó la tranquilidad de su casa, posiblemente arriesgó también la vida de su esposo y de sus otros 2 hijos, pero esto no causó temor en ella porque era una mujer decidida, que el miedo no le dominaba. A ella le dominaba la seguridad que tenía en el Dios en cual ella había confiado, en el Dios que le dio su hijo, y de la misma forma, porque ella actuaba en fe, se lo iba a cuidar, lo iba a proteger. Ella se atrevió a violar la ley para salvar a su hijo. ¿Estás tú, mujer de Dios, estás tú, hombre de Dios, dispuesto a sacrificar tu vida por salvar a tu hijo? No estoy diciendo en este momento que le tapemos las cosas que los hijos hagan. No, si un hijo hace algo injusto, se supone que como padres lo señalemos y seamos los primeros que le corrijamos. Pero también es bueno que si nuestros hijos están expuestos a ser atacados, a ser heridos, a ser lastimados, tú como padre estás dispuesto a dar tu vida por salvarlos y por protegerlos. Los hijos son un regalo de Dios, son herencia que Dios nos ha dado. Que posiblemente mucha gente no haya recibido dinero como herencia, pero de parte de Dios recibió la bendición de tener un hijo. Por lo tanto te pido que lo valorices, que lo cuides y que lo protejas, y que hagas lo necesario por protegerlos a ellos. Es normal y es común que obedezcamos las leyes, pero cuando las leyes son injustas como esta, yo sé que tenemos respaldo de parte de Dios para, si las desobedecemos, Dios nos proteja y nos ayude a poder soportar cualquier tipo de ataque que venga. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si Dios te envía una bendición que los hombres quieren que tú la pierdas, tú mantente atesorando esa bendición que Dios te dio. Olvídate de lo que digan las leyes, olvídate de lo que digan los gobiernos, los gobernantes. Si lo que te está hablando Dios es lo que te está diciendo Él, obedécelo. No vayas en contra de Dios. ¿Por qué? Por congraciarte con los gobernantes. Aquí la cosa se está poniendo un poquito difícil. Y leyes como esta, que aquel faraón injusto estableció en aquel momento, es posible que se establezca también en nuestra vida. Se van a establecer leyes, se van a establecer normas y reglamentos que tú como cristiano vas a tener que decir: obedezco las leyes injustas que se están estableciendo, que me hacen ir en contra de Dios y de lo que es su palabra, o me pongo de acuerdo con los gobernantes y desobedezco a Dios. Dice la palabra que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios estableció las leyes y Dios te manda que seas obediente a las leyes que establecen los gobernantes. No estoy diciendo con esto que vamos a caminar como locos desobedeciendo las leyes. No, es que si algo va en contra de tus principios, tú te mantengas en pie firme y lo rechaces por la autoridad de Dios, reconociendo que Él te va a dar protección, reconociendo que Él te va a dar el cuidado, reconociendo que Él va a estar al lado tuyo en todo momento. Vemos ejemplos de cuántos hombres de Dios, apóstoles y otros hombres de Dios que dieron su vida, fueron encarcelados. ¿Por qué? Porque te decían no predicar. Pablo, ¿cuántas veces no fue encarcelado Pablo? Y él, eso no lo intimidó.
A Pablo no le dio miedo el que se estableciera una ley en los lugares donde él iba a predicar, que dijera, no predique. Él predicaba. Voy a la cárcel, en la cárcel predico. Voy a la muerte, en el camino hacia la muerte también predico. Y aún la sombra, como el caso de Pedro, también la sombra de Pedro también sanaba. También cuando iban llevando a aquel hombre de Dios que llevaban sus huesos, cuando cayeron en un sepulcro, también hubo milagros también en aquel momento. O sea que aún cuando tú te dirijas hacia el lugar donde Dios te ha diseñado para ti, reservado para ti, mantente obedeciendo a Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Santo, te bendecimos, oh Dios. A pesar de la ley que se había establecido, de la ordenanza del faraón, ella dijo, no, yo voy a proteger a mi hijo porque este es un niño de bendición. Lo escondió por 3 meses. Cuán tensa estaba aquella familia, ¿verdad que sí? Cuán difícil le fue a aquellos niños, sus hermanitos, cuando iban a la escuela y decían, o al lugar donde le enseñaban, y otros niños comentaban, a mi hermanito lo mataron porque fue varón. Y aquellos niños tuvieron que guardar silencio, porque sabían que en su casa había un niño escondido, que había sido enviado a este lugar para un propósito, para una encomienda especial que Dios lo había enviado. Moisés no vino a este mundo a pasar por este mundo. Moisés vino a este mundo a dejar huellas. ¿Y cuántos años hace que Moisés pasó por este mundo? Y todavía hoy en el 2008, tú y yo estamos hablando de Moisés. Tú y yo estamos cogiendo como ejemplo a Moisés, porque aquella mujer fue valiente y se puso firme, rechazando todo ataque del enemigo. El que tú te pongas firme y rechaces los ataques del enemigo va a permitir que en el futuro las nuevas generaciones hablen de ti. Como aquella mujer que predicó el Evangelio, como aquella mujer que dio su vida por sus hijos, como aquella mujer que no se contaminó con el mundo y con los placeres del mundo, como aquella mujer que buscaba a Dios en espíritu y en verdad. Muchas generaciones van a estar hablando de ti. Pero si asumimos la actitud que mucha gente asume, que ante las diferentes circunstancias que se nos presentan, huimos y nos alejamos de Dios, nadie va a hablar de nosotros, ni tan siquiera nuestros hijos. Y sin embargo, de esta mujer Jocabed todavía hoy en el 2008 estamos hablando. No tuvo temor, y de esto aprendió su hijo. Su hijo aprendió de la valentía que había en aquella mujer. El Moisés que se desarrolló por muchos años y que se enfrentó a cualquier tipo de obstáculo y que se enfrentó a los enemigos y que asumió una actitud de obediencia a Dios, lo aprendió de su madre. La valentía que había en ella ya se lo pasó a su hijo. Lo que hay en ti es lo que tú le vas a pasar a tus hijos. Es posible que no le puedas pasar una herencia de moneda económica, una casa. Es posible que no le puedas pagar ni una educación, pero quien tú seas, eso lo van a heredar tus hijos. Si en ti hay valentía y fe en Dios, ellos van a heredar eso. Y Moisés heredó de su madre aquella valentía y aprendió a no tener temor. Y cuando le tocó más adelante enfrentarse al faraón, no tuvo temor, porque aprendió que en su casa tenían solamente a Dios y obedecían a Dios y mantenían su fe intacta en el Dios de Israel. Ella le impartió la fe que tenía a su hijo. En muchas ocasiones, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? Le enseñamos que confíen en Dios, le enseñamos que se mantengan firmes en Dios, o le enseñamos cosas que son pasajeras y vanas. Aquella mujer sí le enseñó muchas cosas importantes a su hijo, pero también le impartió lo que es la fe, le enseñó lo que es tener fe en Dios. Y mira lo lindo que es esto. Más adelante vemos en la historia que ella ya no pudo aguantar más el esconder a su niño en su casa porque el niño estaba en peligro. Y mira qué mujer sabia, preparó con una canasta, con un pequeño barquito, se encargó de acondicionarlo de tal forma que lo tapó con brea. ¿Para qué? Para que el niño no se ahogara, y lo puso en el mismo río en el cual el faraón había ordenado que echaran a morir a los bebés varones del pueblo de Israel. Ella lo puso en aquel lugar. Dios le mostró lo que tenía que hacer para que su hijo continuara vivo. Lo pone en aquel lugar y el niño comienza en aquel barquito ahí, río hacia abajo. Y lo bueno de esto es que un poco más adelante estaba la hija del faraón, la hija de aquel hombre que había dictaminado que todos los hijos varones del pueblo de Israel
que nacieran en aquella época iban a ser asesinados, estaba allí con su sirvienta, con las mujeres que le servían, bañándose, divirtiéndose en aquel lugar. Cuando de momento se acerca aquel niño que era niño de bendición a aquellas mujeres y lo ven y lo identifican como que era un niño judío, porque ella le puso la sabanita y le puso todas las cosas que le identificaban como niño judío. Tú no tienes que esconderte de dónde tú saliste. ¿Para qué? Para que tengas éxito. Tú tienes que recordar de dónde Dios te sacó, dónde naciste. Dios nos bendijo que naciéramos en esta isla. Que por lo tanto que nos sintamos orgullosos en todo momento de que somos parte de esta isla. Y pidámosle a Dios en todo momento que la bendiga. Como aquella mujer se sintió orgullosa del lugar donde Dios le dio la oportunidad de nacer. Y vemos que María, la hermana de Moisés, que aún en la etapa de niño estuvo bien pendiente de él, ella se fue río abajo, escondida entre los arbustos, entre las matas que están en la orilla del río, velando qué iba a pasar con su niño, con su hermanito. Cuando llega a la casa, a las manos de la hija del faraón, y lo ve que hermoso, enseguida, aquella niña que también había aprendido lo que es actuar en fe de su madre, tomó control de la situación. Cuando lo ven y lo identifican como que es un niño judío, y la hija del faraón enseguida quiso quedarse con él, María le dijo: yo tengo quien lo pueda cuidar, yo tengo quien lo pueda cuidar, y lo habló con tanta autoridad que la hija del faraón no temió. Y Moisés volvió ¿a dónde? A la casa de su madre, quien tuvo la oportunidad de 5 a 7 años criarlo y enseñarle lo que es la fe en Dios, y enseñarle de dónde él había nacido, y enseñarle cuáles eran sus orígenes y cuáles eran sus principios. La mujer que actuó en fe, Dios no la dejó caer en vergüenza. El niño vuelve a su casa, pero no como un niño expuesto a ser asesinado, sino un niño con la protección de la casa del faraón. Y por 7 años ella lo tuvo cuidándolo, amamantándolo, hasta que llegó el momento donde tomó la decisión de llevarlo al lugar donde Dios había permitido que este hombre se desarrollara, para que en un momento se convirtiera en el que iba a salvar al pueblo de Israel y lo iba a sacar de la esclavitud. Este plan lo hizo Dios, le dio la sabiduría a esta mujer para que planificara de esta forma. Cuando tú actúas en fe, inclusive Dios te va a dar la solución. ¿Para qué? Para la crisis que tú estás viviendo. Dios le dio la salida a Jocabed de cómo tenía que actuar para que su niño llegara hasta un lugar donde iba a ser protegido. ¿Cuántas mujeres tuvieron también la oportunidad de creer en el Dios que tanto habían escuchado en aquel momento? Y la debilidad, el miedo, en ocasiones exponerse a perder la vida, tomaron la decisión de asesinar a sus hijos. Pero a aquella mujer no le importó perder la vida con tal de mantener su fe puesta en Dios. Y esto lo aprendió su hijo, y esto lo aprendió el pueblo de Israel, porque este niño fue aquel que en un momento, cuando el pueblo estaba en momentos de debilidad, cuando estaba en momentos de dificultad, cuando estaba en momentos de tristeza, él se puso en pie y en obediencia a Dios actuó en fe. Y tuvo la oportunidad de sacar a aquel pueblo por aquel desierto y llevarlo hasta la entrada de la tierra prometida. No pudo entrar porque ese es otro mensaje y lo podemos ver en otra ocasión, pero aquel hombre cumplió con la encomienda que Dios lo envió a este mundo, porque tuvo una mujer que actuó en fe y no se acobardó. Tuvo una mujer que conocía a Dios y confiaba en Dios. La enseñanza que ella le dio permitió que aunque aquel hombre viviera por más de 30 años en la casa del faraón, no se contaminara con lo que le ofrecían en aquel lugar. Él pudo rechazar todo lo que le ofrecía la riqueza para ir a sufrir con su pueblo, al cual Dios lo había llamado a que llevara en un momento al lugar de salvación. O sea que cuando tú recibas una enseñanza en tu temprana edad, aunque te vengan ofrecimientos en el futuro, aunque te pongan lo mejor como bandeja de plata, si no es de Dios, tú lo vas a rechazar. La edad primaria en los niños, y María sabe de esto porque ella es maestra de preescolar, sabe que ese es el mejor momento donde tú puedes enseñar a los niños. Sabe que lo que tú le enseñas a los niños en ese momento nunca se les va a olvidar. Es el momento cuando los niños aprenden a leer y escribir. Pon un niño de 15 años para que aprenda, a un adolescente de 15 años que aprenda a leer y escribir, se le va a hacer mucho difícil, mucho más difícil.
Pero en realidad, hasta los 6, 7 años es la mejor edad donde tú debes comenzar a enseñarle a tus hijos lo que es tener fe en Dios, lo que es actuar en fe como actúa esta mujer. Usa este ejemplo y dile a tus hijos: mira, si tú actúas en fe, Dios te va a bendecir. Si tú actúas en fe, nadie ahí puede ir en contra tuya. Si tú actúas en fe, aunque estés enfermo, tú vas a mantenerte caminando en el Señor, confiando que Él te va a dar la salud. Aquella mujer formó a aquel niño, que luego se convirtió en un hombre de Dios, que nada le atemorizaba, que nadie cambiaba sus ideas, que nadie pudo delimitar su fe. Tuvo que actuar en fe por muchos años, porque la base que le dio su madre, aquella mujer que confiaba en el Señor, fue una base sólida. ¿Qué base le estás enseñando a tus hijos hoy en día? ¿Le estás enseñando el temor a Dios? ¿Le estás enseñando el amor a Dios? ¿Le estás enseñando que busquen a Dios en espíritu y en verdad? ¿Le estás enseñando que venga a la casa de Dios a buscar a Dios junto a los demás hermanos? Eso es lo que ellos van a aprender, lo que tú le enseñes en hoy en día. Enséñale a que ame a Dios y nunca se alejará de Él. Puede que en el camino tome algunos tipos de decisiones, pero al final volverá al lugar donde sabe que hay paz. Porque cuando compare lo que hay en el mundo con lo que hay en la casa de Dios, va a decidir y va a preferir estar en la casa de Dios, donde hay paz, donde hay abundancia, donde hay bendición. En momentos como lo que estamos pasando en esta época de crisis, mantén tu confianza en Dios, mantén tu fe en Dios. Si de momento pasas por tu gabinete, por la alacena y la ves vacía, comienza a declarar que Dios bendice tu casa, comienza a declarar que Dios bendice tu salud, comienza a declarar que Dios bendice tu economía. Si tú actúas en fe como lo hizo esta mujer, el milagro lo va a ver. Muchos niños fueron asesinados porque sus madres no tenían una fe sólida en Dios. Mucha gente está pasando por dificultades hoy en día, que se están quitando la vida, como pasó hace días en un lugar de construcción, un hombre que tenía empleo, pero estaba tan ya aborrecido de la vida porque tantas cosas le estaban pasando. Solamente él sabe cuál fue la razón por la cual tomó la decisión de quitarse la vida. Pero tú y yo sabemos que no era un hombre que actuaba en fe, porque la fe hubiese permitido que él se mantuviera caminando aunque no viera. La fe hubiese permitido que aunque estuviera enfermo, él se mantuviera creyendo en Dios. Y la fe lo hubiese permitido que él se mantuviera obedeciendo a Dios antes que a los hombres. ¿Saben cuánta gente lo estaba persiguiendo para cobrarle deudas, pensiones? Por lo tanto, lo que te va a hacer a ti fuerte en momentos de persecución es la fe que mantengas en Dios. A mí, que me mantiene firme en la fe que tengo en Dios, de que aunque las cosas que estoy viendo hoy no es las que yo quisiera ver, yo sé que el mañana va a ser mucho mejor que el hoy. Porque cuando pasa el momento de oscuridad, cuando pasa el momento de tristeza, al amanecer llega un momento de bendición. Al amanecer llega un momento de luz. Al amanecer llega un nuevo día con nuevas esperanzas. Y lo que va a hacer la diferencia es la fe que tú mantengas en Dios. Si tu fe se debilita, tu propósito por esta vida, por el paso por esta vida, se va a perder. Pero en Jocabet nunca sucedió esto. De la misma forma que nunca sucedió en su hijo Moisés. Moisés vio lo que era la bendición que venía del pecado y la rechazó. Y él escogió sufrir con el pueblo de Dios. Él escogió sufrir con el pueblo escogido de Dios. Él escogió sufrir con aquellos que compartían su sangre. Porque aunque él estuvo en un lugar donde tenía todas las bendiciones, nunca se sintió parte de aquel pueblo. Él sabía que su madre fue la que lo protegió de la muerte. Él sabía que su madre fue la que lo cuidó por 3 meses. Él sabía que su madre fue la que le dio la educación básica en sus primeros años de vida. Y eso marca la diferencia. Nunca, es como el caso del hijo pródigo, se aleja de la casa del padre y se da cuenta que fuera lo que hay es maldición. Y eso empezó como a crear incomodidad en él. Y tuvo que regresar a la casa del padre, donde estaba su padre esperándolo con los brazos abiertos. Moisés comprendió que el sufrimiento es temporal. Moisés comprendió que el sufrimiento no es eterno. Si tú estás pasando por un momento de prueba, ten la seguridad de que esa prueba no es eterna. El sufrimiento es temporal.
para aquellos que confían en Dios, para aquellos que depositan sus cargas en Dios, para aquellos que inclusive depositan su enfermedad en Dios. La seguridad de Moisés, Jocabed la depositó no en ella, Jocabed la depositó en Dios, porque si ella no tuviera una seguridad en que Dios iba a cuidar a su hijo, cuando lo echó por el río, era un lugar donde habían lagartos, cocodrilos. No era un río fácil. Por eso ella tuvo que hacer aquella barcaza bien hecha, porque el lugar donde echaban a los niños era el lugar donde había cocodrilos. Pero ella sabía que el Dios que le permitió que aquel hijo naciera en su casa iba a cerrar la boca de los cocodrilos, iba a impedir que el agua se metiera en la barcaza antes de que llegara al lugar seguro. Dios se va a encargar de protegerte hasta que llegues a un puerto seguro. Por eso es que Dios te trajo hasta aquí. Y tuviste inconvenientes en el camino, pero Dios te permitió llegar hasta el puerto seguro, donde está Él aquí esperándote, con los brazos abiertos, dispuesto a bendecirte. Dios es fiel, nunca te alejes de Él. Santo Dios. Él dejó hacia un lado las riquezas temporales por aceptar las riquezas eternas que Dios estaba dispuesto a darle por toda la eternidad. Lo que Dios tiene para ti es mucho más importante, tiene mucho más valor que lo que el mundo pueda darte. Lo que Dios tiene para ti tiene mucho más valor que lo que puedas encontrar trabajando muchas horas extras, ganando buen dinero. Lo que Dios tiene para ti tiene mucho más valor que esto. Y Moisés lo reconoció. En la casa de Faraón había mucha bendición para él. Un cuarto especial, tremenda cama, comida especial. Y él tomó la decisión de rechazar todo aquello y irse con su pueblo a sufrir. Y luego tener que irse huyendo un tiempo a criar cabras y a criar ovejas y a criar cuantos animales había en la finca donde le tocó trabajar, donde Dios lo permitió llegar para que pasara un momento de reflexión y un momento donde pudiera tener un encuentro genuino con Dios. Moisés tuvo que tener un encuentro genuino con Dios, que fue lo que lo fortaleció para llevar a cabo el trabajo que tenía que llevar a cabo. Pero la base que él usó fue la base que le puso en sus manos su mamá. La base después de creer en Dios, que Dios siempre estaba cuidándolo a él. Él aprendió a andar con fe en tiempos difíciles. Tú podrás darle a tu hijo la mejor educación. Amén. Es bueno. Tú podrás poner en sus manos el mejor automóvil. Amén. Tú podrás darle un apartamento. Amén. Pero todo esto es algo temporal que con el tiempo pasa. Pero si tú depositas en tu hijo una enseñanza de que se fortalezca creyendo en Dios, si tú siembras en tu hijo lo que es fe, eso es algo que es eterno. Y aunque haya escasez en su casa, aunque vengan momentos difíciles, tu hijo, tu hija se va a mantener confiando en que Dios proveerá, en que Dios es el dueño del oro y la plata, en que todo lo que él necesita lo tiene Dios. Y eso lo motivará a acercarse cada día más y más a Dios. Él aprendió a andar por fe, confiando en el Señor en tiempos difíciles. Tú estás aquí porque una madre te enseñó a ti a acercarte a Dios. De una forma u otra te enseñó a conocer quién es Dios. De una forma u otra te enseñó a conocer que tú debes amar a Dios. Porque todas las religiones enseñan que debemos amar a Dios. Una madre sacó tiempo para enseñarte a ti quién es Dios. Porque sabía que si tú mantenías una fe puesta en Dios, momentos como los que estamos pasando hoy en día, tú te mantienes confiando en Dios. Que la gasolina está a un precio bien grande, alto, costoso, muy caro. Amén. Llegamos hasta donde podemos. Se estaba haciendo una comparación anterior que el precio de la gasolina hoy, por ejemplo, $40 son $12 hace unos cuantos años. Por eso es que tú le echas $40, $50 y no rinde. Pero tú y yo sabemos que Dios va a proveer para que tu automóvil tenga gasolina y tú puedas seguir moviéndote hacia el trabajo, venir hacia la iglesia, actuando en fe. Por eso Moisés tuvo éxito en su vida y estamos hablando no solamente hoy de él, sino de aquella mujer que sembró en él la fe. La recompensa
que aquella mujer obtuvo es que Moisés fue escogido por Dios para librar su pueblo de la esclavitud. Aquella mujer recibió una recompensa que la podía, como que no es comparable con ningún diploma, con ningún premio. Aquella mujer recibió el mejor premio, la mejor recompensa, que su hijo fue escogido, ¿qué? Para salvar al pueblo de Dios de la esclavitud. Qué bueno, ¿verdad? Aquella mujer tiene que haber partido de este mundo como una de las mujeres más felices de este mundo, de la misma forma que María, de la misma forma que Ana, de la misma forma que tantas mujeres que han sembrado la semilla en sus hijos, y sus hijos hoy en día aman a Dios santo. Todos los esfuerzos que ella hizo para capacitarlo a él y para enseñarle la fe dieron resultados positivos, fueron recompensados. Necesitamos hoy en día madres que capaciten a sus hijos para que confíen en el Señor. Necesitamos hoy en día madres que sepan que la confianza lo que ellos están sembrando en sus hijos, en el futuro les va a dar buenas recompensas. En mí sembraron esa semilla. Mi madre sembró esa semilla. El amor por la gente, el amor por Dios. Y hoy en día yo estoy aquí porque ella sacó tiempo para enseñarme el amor y el temor a Dios. Y han pasado muchos años, pero la fe que sembraron en mí, mi madre, mi padre, nunca se ha acabado, nunca se ha debilitado. Vienen momentos difíciles, nos fortalecemos creyendo en el Señor, pero niños y niñas que vayan creciendo en este mundo sin que conozcan quién es Dios y sin que conozcan que la fortaleza está en Dios, y que sin que la fe haya sido sembrada en sus vidas, se enfrentan a un mundo de dificultad, se enfrentan a un mundo donde van a tener muchos tropiezos, se enfrentan a un mundo donde cuando vengan la dificultad van a perecer, se van a derrumbar, porque no tienen la base sólida que es la fe. Yo te invito a ti, hijo, que si la fe tu madre la depositó en ti, la sembró en ti, continúes cultivándola, continúes fortaleciéndola, continúes creyendo que tú viniste a este mundo no a pasar por este mundo, que el que Dios te bendijo en nacer en la comunidad donde tú naciste, que el que Dios te bendijo en nacer en la casa que tú naciste, fue porque Dios lo planificó. Dios no es como el caso que hablan de la cigüeña que empieza a tirar hijos por diferentes lugares. Dios escoge el lugar donde tú vas a nacer. Dios escoge los padres donde tú vas a nacer, la madre donde vas a ser concebida, donde tú vas en el vientre, donde vas a vivir por 9 meses, 8 meses, 7 meses, 6 meses, el tiempo que vayas a estar en el vientre de tu mamá. Dios lo escogió. Por lo tanto, te pido que de la misma forma que Jocabed sembró en sus hijos la fe en Dios, tú tomes ese tiempo, tú saques ese tiempo y comiences a sembrar la fe en Dios. Hay alguien en este día que desea recibir la fortaleza de parte de Dios porque se le hace un poquito difícil dar marcha atrás. Y tiene como una carga de hielo en ella que dijo tantas cosas que yo pude haber hecho en el pasado, pero no las hice. Y mis hijos cogieron otro rumbo. El Dios que salva a un niño, salva también a un adulto. El Dios que salvaba a Moisés de que muriera en aquel lugar donde había tantos cocodrilos, también tiene la oportunidad de salvar a tu hijo. No andes con cargas hoy en día. Deposítale a tus hijos en las manos de Dios. Y si tu hijo, tu madre sembró en ti la fe, pero te ha apartado de los caminos del Señor por cosas que te han sucedido, por malas decisiones que has tomado, hoy es el día de salvación donde Dios te espera con los brazos abiertos, dispuesto a reconciliarte con tu Padre que es Dios. ¿Quién en este día quiere entregar su vida al Dios del cielo y decirle: Señor, me reconcilio contigo, entrego mi vida a ti porque sé que en ti hay seguridad, entrego mi vida a ti porque sé que el enemigo, como estuvo Faraón, está tratando de eliminarme de este mundo, pero yo sé que de la única forma que puedo tener seguridad es si me acerco a ti, es si me entrego a ti. ¿Quién en este día desea entregar su vida al Dios del cielo? Darle ese regalo tan hermoso a tu madre en el día de hoy. Si te alejaste del Señor, si no estás caminando como Dios quiere que camine, entrega tu vida al Dios del cielo en este día, y ese va a ser el regalo
precioso que tú le vas a dar a tu madre, como el regalo que le dio Moisés a su madre, de que fue obediente a toda aquella enseñanza que ella depositó en él, y fue obediente también al llamado que Dios le hizo, y se convirtió en el Salvador del mundo. ¿Quién en este día quiere entregar su vida al Señor del cielo o reconciliarse con el Señor? ¿Alguien? ¿Quién en este día necesita fortaleza de parte de Dios? ¿Alguna madre que esté triste, que esté angustiada, que necesite oración en este día? Te invito a que pase al altar. ¿Alguien? ¿Quién desea la oración en este día? Por fortaleza, por salud, por lo que necesites en el día de hoy. Dios quiere bendecirte en este día. Pasa al frente. La oración hoy es gratis, pero le costó el sacrificio a Jesús. Tuvo que pagar el precio para que el canal de comunicación entre Dios y tú se pudiera restablecer. O sea que tiene un precio bastante alto. A ti no te cuesta nada. A mí tampoco me costó algo. Pero a ti, tu precio ya fue pagado. Porque Dios del cielo lo pagó cuando entregó a su Hijo Jesucristo para que viniera a este mundo a entregar su vida por ti. Si alguien más necesita la oración, te invito a que pases al frente. Ponte en pie, hermana, y comienza a interceder a favor de las hermanas que están aquí al frente. Ponte en pie, estira tus manos hacia el frente y comienza a interceder a favor de las tres hermanas que están al frente. Piensa que eres tú quien estás al frente, piensa que es tu madre, piensa que es tu hermana, que alguien importante para ti, y comienza en este día a interceder. Sabiendo que tú puedes fortalecerla, que tú puedes derramar una unción especial sobre ella, Dios, y que toda tristeza se vaya de su corazón. Padre, tú no quieres que seamos felices, tú quieres que seamos felices, quieres que haya gozo en nosotros, tú no quieres que haya tristeza en nosotros, Dios. Por lo tanto, por eso tú enviaste a tu Espíritu Santo, mi Dios amado, para que derramara, mi Dios amado, su unción sobre nosotros. Tus hijas necesitan fortaleza en este momento, en este día. Tú sabes por lo cual están pasando, Dios mío. Tú conoces cada uno de sus corazones. Tú conoces el pensamiento que hay en su mente. Oh Padre Santo, pero yo confío y creo que tú puedes derramar de tu unción fresca sobre cada una de ellas. Y que, Dios mío, la tristeza se vaya, llegue la unción. Fortalece a tus hijas en este día. Fortalece, mi Dios, en el nombre de Jesús. Fortalece ahora mismo, Espíritu Santo. Derrama una unción especial. Ahora mismo, mi Dios, que se vaya la tristeza y llegue tu gozo. Oh Padre, quita toda carga, mi Dios amado, que está en los hombros de tus hijas. Y que se hace difícil, mi Dios, que puedan continuar caminando hacia ti. Fortalece, mi Dios, Espíritu Santo de Dios. Derrama de tu unción ahora mismo. Y si hay alguna enfermedad que está atormentando, sácala, Dios. Si hay alguna preocupación que ellas puedan depositarlo, mi Dios, en tus manos, Dios. Tú eres el Dios de la fortaleza. Tú eres el Dios de la paz. Ahora mismo, Espíritu Santo, te invitamos a que te dejes sentir de una manera especial. Derrama de tu unción sobre cada una de tus hijas, Dios. Derrama de tu unción ahora mismo. Derrama de tu unción y de tu fortaleza en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, rompe